un pequeño puente, una pequeña pausa en nuestro estudio. No estamos cancelando el estudio, sino que lo que vamos a hacer es introducir el eje de lo que hemos estado estudiando, y que en este caso va a ser la vida de Pablo, y vamos a continuar en esto. Hay algo bien interesante que viene en esta segunda temporada de la serie que estamos viendo. Y a mí me sorprende. Yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Mis respetos para ti, te amo y me cuadro. Porque cuando ustedes puedan ver lo que sigue en Hechos, van a ver cómo en la presencia, cómo en la sabiduría de Dios, en el mover de Dios, todas las cosas están perfectamente cuadradas. Y sabes, esto a mí me da una confianza tremenda. Porque si Dios es capaz de crear esa logística, ¿no será capaz de tener cuidado de mi vida? Claro que lo hará. Claro que lo hace. Si ustedes recuerdan, hemos estado viendo el libro de los Hechos, y nuestro texto central, nuestro texto eje, ¿cuál es? Hechos 1:8. Muy bien. ¿Alguien se lo sabe? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de Hechos, en el primer tema, lo puedes encontrar en Facebook. Sería muy bueno que le des una ahí recapitulada. Pero si tú recuerdas, lo dividimos en 3 secciones. El Espíritu Santo operando a través de los apóstoles en Jerusalén. La segunda es el Espíritu Santo operando a través de los apóstoles en Judea y Samaria. Y la tercera es operando el Espíritu Santo a través de los apóstoles hasta lo último de la tierra. Y lo que vimos la semana pasada, solamente para recapitular un poquito y poder entrar de lleno a esto, es que la necesidad que hubo tan grande de un conflicto al generarse con las mujeres, con las viudas, con las ancianitas que no tenían familiares, que tenían que ser atendidos por la iglesia. Eso creó un conflicto entre los judíos de Jerusalén y los judíos de Grecia, que vivían ahí juntos. Entonces hubo un conflicto, y eso promovió que se levantaran los diáconos. Dicho de paso, la palabra diácono viene de diáconos, que significa descalzo. Hoy buscamos los grandes títulos, ¿verdad? Y aunque nos ponemos el título de siervo, creo que ya eso ya lo hemos magnificado demasiado. El siervo de Dios, wow, ¿verdad? Ya nomás yo oigo la palabra siervo de Dios y ya tengo yo algunas cosas con que asimilarlo. El hombre intocable, el hombre inalcanzable, el hombre que no puede uno estar cerca, así como los discípulos o las multitudes. Sí, ellos sí podían estar cerca del Señor, pero ahora ya no. Oímos el término siervo de Dios y ya pensamos en alguien con un buen carro, con unos buenos anillos, con una buena ropa y predicando cuanta cosa es posible, pero que nada que ver con el perfil del apóstol. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que el Señor instituiría ministerios, y dice primero apóstoles y luego profetas. La palabra primero, oílo bien, viene del griego prototipo, protos o protones, que de ahí viene la palabra prototipo, como ya te lo he mencionado. A ti se te ocurre un diseño de un mueble o de un carro y tú vas a hacer el prototipo. Y en base a ese prototipo, tú haces los demás en serie. Algo sucedió, pero el prototipo de apóstoles que Cristo levantó en el momento de su ascensión no tiene nada que ver con los apóstoles del día de hoy. Nada que ver. Algo sucedió con ese prototipo. Pero bueno, estábamos mencionando que se forman los diáconos, y el ministerio me resulta muy interesante porque algunos dicen, ¿cuál es tu ministerio? Yo estoy en el ministerio de la alabanza, soy levita, aleluya, ¿verdad? O yo soy en el ministerio del maestro de niños, o de aquí o de allá. Pero imagínate a estos 7 hombres que le llaman, hermano, ¿cómo está? ¿En qué ministerio está? Estoy en el ministerio de los descalzos. Estoy en el ministerio de los servidores. Estoy en el ministerio de aquellos que se dedican a servir. ¡Wow! O sea que tú eres el que cuando yo me siente me vas a traer el plato. Pues si es necesario, sí. Pero ¿sabes una cosa? Esos hombres descalzos estaban llenos del Espíritu de Dios. Llenos. Y tenían un testimonio intachable. Vimos cómo
los apóstoles, al imponerle las manos, vimos cómo operaba ese sentido de la transferencia. Así como era en el Antiguo Testamento, que tomaban al buey o al animal que iba a ser sacrificado, lo tomaban de los cuernos, y el pecador confesaba sus pecados y decía: yo robé, yo adulteré, yo le dije así a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, no le dije la verdad, todo. Y después lo soltaba y él se iba diciendo: soy inocente. Y los pecados de él eran de manera simbólica transferidos al animal, y el animal era degollado. Entonces, de la misma manera, los apóstoles, al imponer las manos sobre los diáconos, transfieren ese llamado y esa autoridad, esas credenciales de poder ministrar. Por eso es bien importante de que tengamos cuidado, que la iglesia tenga cuidado de que no se levante Pancho Pistolas o allá Juan Pérez, ¿verdad? Y digan: pues yo ahora me pongo a predicar, o me pongo a enseñar, o me pongo a lo que sea. Porque es un asunto de llamado, pero también es un asunto donde se tiene que ser comisionado, ser enviado. Y lo vamos a aprender un poquito más adelante esto. Bueno, estos hombres son levantados y estos descalzos se ponen a predicar, y uno de ellos predica tan tremendamente y el Señor lo usa con milagros y prodigios. Y como vimos, hasta ese momento nadie tenía dones de milagros, sanidades, prodigios, sino salvo los apóstoles. Pero a partir de ese momento los diáconos empiezan a ejercer. Y vamos a ver la próxima semana un diácono también bien especial. ¿Cuál fue el primer diácono que vimos? ¿Lo recuerdan? Yo espero en Dios que sí. ¿Cómo se llama? Esteban. Un jovencito de 25 años, 27 años, por ahí. Esteban, bien lleno del Señor y con una palabra tremenda, el cual es martirizado. Si recuerdan, también yo les he comentado que para mí Hechos de los Apóstoles es como el segundo Génesis, ¿verdad? Vimos en Génesis el primer pecado del hombre, y vimos en Hechos el primer pecado del hombre, de la iglesia. ¿Recuerdan cuál fue el primer pecado de la iglesia? Ese es el segundo. El primer pecado fue cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y robaron, sustrajeron. Entonces, ¿ven cómo es comparativo? Ahora encontramos en Génesis que una vez que entran las fallas en el hombre, las cosas empiezan a complicarse, a no funcionar bien. Y llega el momento hasta que Caín se levanta en contra de su propio hermano y lo mata. Y encontramos en el libro de los Hechos que los saduceos y fariseos se levantan en contra de su propio hermano, porque cuando él está delante del Sanedrín, dice: varones hermanos y padres. Y vemos cómo sus propios hermanos y padres se levantan y lo apedrean. Y en esta situación está un joven consciente de lo que está pasando, del cual vamos a estudiar ahorita, y ese joven consciente y estando al tanto, tiene una confrontación con este otro joven. Y vimos como dos jóvenes, los dos, oílo bien, apasionados por Dios, pero uno con una pasión redimida y otro con una pasión tradicional, religiosa, creyéndose súper espiritual, pero no tenía nada de eso. ¿Y qué fue la situación? La situación es que ellos fueron separados por la cruz. La cruz los separó, la cruz de Cristo, porque uno estaba en pro de la obra del sacrificio de Cristo y el otro estaba en contra. Se da el mismo efecto cuando Jesús está en la cruz y tiene dos ladrones, y que es esa cruz, es la obra de Cristo en la cruz, la que empieza a distanciarlos y crea una enemistad entre un ladrón y el otro. Pues este joven es apedreado y obviamente produce un dolor tremendo, pero lo que vamos a ver la próxima semana es que este joven que fue apedreado produjo un escándalo tal y un avivamiento en sus perseguidores, entre ellos un joven llamado Saulo, que este joven se va y persigue a la iglesia de tal manera
escúchalo bien, de tal manera que provoca que los planes de Dios corran. Porque ¿a dónde crees que corrieron los discípulos? Dice que corrieron todos, todos los que eran, corrieron. Estamos hablando de más de 2,000. Recuerden, ¿cuántos se convirtieron la primera vez? A ver si así se la saben. ¿Cuántos? ¿Y la segunda? Todos ellos corrieron. ¿A dónde creen que corrieron? Al aposento alto ya no cabían. ¿Saben a dónde corrieron? A Judea y a Samaria. Pero bueno, los voy a dejar ahí con eso. Los voy a dejar ahí en ese momento. Ahora tenemos este gráfico, y este gráfico nos va a ayudar bastante a que podamos de manera general descubrir toda la vida de Pablo. Recuerden el gráfico que hicimos con Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con este gráfico, vamos a estarlo trabajando poco a poco. Y vamos a ver de manera cronológica lo que es la vida de Pablo. Pablo nace en Tarso de Cilicia. Él nace en el año 5 después de Cristo. No era no era contemporáneo más bien de Jesús. Es decir, cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, Pablo tenía ¿cuántos? Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a estar estudiando poco a poco, pero esto lo vamos a hacer cuando entremos al tercer periodo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver toda la historia de Pablo, su conversión, sus viajes, la situación a la que se tuvo que enfrentar, porque tal vez tú piensas como yo pensaba hace años. Yo dije, wow, Pablo se cae, algunos dicen que iba en un caballo, vamos a decir que se cayó del caballo, ¿verdad? Se cae del caballo, ve la luz, queda ciego, se va con Ananías, le pone las manos, se sana y se va de apóstol. No, yo eso creía antes. No, hay un proceso que Dios tuvo que hacer con este hombre fuerte y duro para convertirlo en la clase de apóstol que era él. Bueno, vamos a estar estudiando el primer viaje misionero. Vamos a ver quiénes fueron los que lo estuvieron acompañando en esos viajes misioneros. Vamos a descubrir acerca de Bernabé, de Juan Marcos, de Timoteo. También vamos a ver en los conflictos que él se encuentra y vamos a ver cómo él forma las iglesias. Porque ahorita, pues bueno, ya la sociedad de hoy cuenta con las mega iglesias, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, si tú y yo pudiéramos traer a Pablo a nuestros días, ¿qué iglesia, qué clase de iglesia tú crees que tendría Pablo? Porque la verdad es que prácticamente todas las iglesias recibimos las enseñanzas de él, sus cartas, y hay muchísimo que aprender. ¿Qué clase de iglesia tú crees que tendría? Créeme lo que no sería como las iglesias de hoy. Nada que ver. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Bien, vamos a ver todos los problemas a los que se enfrentó Pablo. Por ejemplo, fue apedreado, naufragó varias veces, fue azotado, encarcelado. Y vamos a ver también cómo Pablo fue haciendo aquí en su segundo viaje misionero. Vamos a ver también el tercer viaje misionero. Ahorita lo vamos a desmenuzar. Voy a tener solamente las citas bíblicas. Hoy no vamos a ver textos, pero es para que podamos tener todo el concepto de la vida de él. Vamos a ver cómo Pablo escribe las epístolas, en qué lugares las escribe. Ustedes, espero en Dios, que se conozcan el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se lo conozcan, eso espero en Dios. Regálenme eso de Navidad, aunque no sean malos, ¿verdad? Está Hechos, Romanos, y cada una de las epístolas las tenemos en un orden, pero no fueron escritas de esa manera, fueron escritas de una manera diferente. Si bien recuerdo, la primera que fue escrita fue Gálatas. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos a introducirnos a ellas más adelante, poco a poco. Y nomás vamos a una vista rapidita, porque nuestro enfoque es Hechos. Vamos a ver cómo Pablo se tiene que enfrentar también al Sanedrín. Y es bien interesante, porque recuerden, Pablo hace 12, 15 años estaba en esa esquina, atrás de su maestro Gamaliel, que él era uno de los del Sanedrín, y él estaba allá escuchando a Esteban decir su discurso. Pero ahora
los papeles cambian. Ahora es Pablo el que va a estar aquí y va a tener que dar explicaciones al Sanedrín. Vamos a ver también cómo Pablo viaja a Roma, no lo visita, viaja a Roma, y vamos a ver también la forma en la que Pablo termina su carrera y en la que él pelea la batalla. Vamos a entrar rápido al otro gráfico y ahora sí vamos a tener un poco más de luz en cuanto a todas estas cosas. Bien, vamos a ver el año, vamos a ver los datos importantes de la vida de Pablo, vamos a ver la edad que tenía Pablo y vamos a ver las epístolas que fue escribiendo. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Ok. Bueno, en el año 5 después de Cristo nace Pablo y nace en Tarso, en Cilicia, pero nace como ciudadano romano por primogenitura, pero nace como judío por linaje, por herencia. Es decir, en lo que Jesús acababa de regresar, ¿recuerdan? A Jesús el niño, acabando de regresar a Egipto, más o menos por ahí, en esa edad, en lo que José ve a Herodes, dice, no, yo con este no me meto, y se va hasta la región de Nazaret. En lo que Jesús está volviendo de Egipto, se están acomodando, hay un chiquillo que está comenzando a llorar por allá en Tarso, en Cilicia, más al norte. Un pequeño que, como dice la Escritura, formado por Dios, inocente, sin conciencia de pecado, pero que iba a importar mucho la formación que él recibiera por parte de su cultura y de su tradición. Eso es en el año 5 después de Cristo. Después vemos que entre los 15 y 20 años es instruido a los pies de Gamaliel en Jerusalén. Algo bien importante que tienen que saber. Antes existían los rabinos y el Talmud, que quiere decir Raboni, que quiere decir el maestro, y el Talmud quiere decir el alumno, el discípulo. Pero lo interesante de esto es de que si era necesario, el Talmud tenía que irse a vivir con el rabino. ¿Recuerdan a Ana, que fue lo que predicó Carmen? ¿Estuvo bueno el mensaje? ¿Ok? ¿Sí o no? Ok, les explicó, ¿verdad? Ok, sí fue Ana y Samuel que estuvieron viendo. Entonces Ana tiene que entregar a Samuel. ¿Por qué? Porque se iba a convertir en el Talmud de ¿quién? ¿De quién? No le soples. Quiero ver qué tanto estos hombres. Bueno, entonces de la misma manera, muchas veces el discípulo se iba a vivir con el maestro. Y es lo que pasa con Saulo. Saulo deja a su familia y se viene a vivir. ¿Recuerdan a uno de los discípulos que le pregunta, maestro, llamándole a Jesús, ¿dónde vives? ¿Y qué le dijo él? Ven y ve a ver. Eso quiere decir, eres bienvenido a mi clase. Entonces, Saulo es instruido a los pies de Gamaliel, un hombre muy importante, muy sabio. Este Gamaliel es el que acabamos de ver que les dice, hey, señores, tengan cuidado con lo que van a hacer. Miren, acuérdense que se han levantado otros y han desaparecido. Pero, dice, pero si ustedes están en contra de ellos, tengan cuidado, no sea que están en contra de Dios. ¿Recuerdan a este hombre Gamaliel que les dio el consejo? Bueno, comenzamos. Estamos por ahí del año 20 de Cristo. Y en el año 31 después de Cristo, es decir, él tiene 25, 26 años, él se declara como fariseo. Él obtiene ya el grado de fariseo y en el año 33, él es donde cuando está presente en el apedreamiento de Esteban. 28 años tenía y a la edad de 28 años ya era culpable de un asesinato. Bien, en el año 33 se convierte en un perseguidor de la iglesia. Es decir, Jesucristo muere a temprana edad, comenzando sus 33 años, y en el periodo de un año ya él está persiguiendo a la iglesia con todo. Con todo. Ahora, este perseguidor de la iglesia tiene 28, 29 años. ¿Alguien aquí tiene 29 años? Levanta la mano. 27, 26, 25, 20. ¿Cuántos años, perdón? 29. A la edad de ella, toda una tirana,
toda una terrorista en contra de la iglesia, arrasando con todos. ¿Ok? Bien, en el año 34 es donde tiene su conversión, es decir, él duró un año persiguiendo a la iglesia. En el año 34 él tiene una conversión cuando va camino a Damasco para encontrarse con más cristianitos. Recuerden, las iglesias no estaban en lugares como estos, no habían auditorios, donde se reunían en las casas. Y él se metía a las casas sin permiso, hacía un allanamiento de morada y agarraba a las hermanitas y a los hermanos, estaban igual de greñudos, y los agarraba de las greñas y órale, y arrastrando los llevaba al concilio. Bien, pero una vez que él tiene su conversión en el camino a Damasco, él se dirige a Damasco siendo ciego, alguien lo ayuda y lo lleva. ¿Ok? Y ahí él tiene una experiencia, recibe el Espíritu Santo, recibe sanidad y se bautiza. Y continuamos con él. Después, en el año 35, él viaja a Arabia y vuelve después a Damasco. Ahora, escúchalo bien, pasan 3 años. Y al final, él vuelve a subir a Jerusalén. Ya estamos hablando que él tiene 33 años. ¿Ok? En el año 43 después de Cristo, él vuelve a Tarso por seguridad, porque ahora los que eran sus compadres, los que eran sus amigochos, ahora se habían convertido en sus enemigos. Y ahora eran ellos los que estaban procurando matarlo a él. ¿Por qué? Porque él había entendido la verdad, pero ellos no. Bien, después, en el año 46, Bernabé, ¿se acuerdan de este joven Bernabé? ¿Quién fue Bernabé? Bernabé es este hombre joven, con mucho dinero, con mucha capacidad financiera, que toma sus propiedades y toma una de ellas y la vende y la pone a pie de los apóstoles. Y como agarró fama, Ananías y Zafira dijeron, no, pues no nada más él. Yo imagino que la mujer le dijo, mira, trae zapatos nuevos, trae la bolsa de moda, el oír, así es que nosotros también, como ahora el oír es tener fama, pues vamos a hacer lo mismo. Pero este hombre, Bernabé, va y busca a Pablo y lo encuentra. Para esto, Pablo ya lleva 12 años como maestro cristiano. Hacía 12 años que él había sido llamado, pero ¿sabes a qué fue metido? A aprender. Y yo le doy gracias a Dios de que tú estás en esta noche aquí con esa actitud, con la actitud de aprender. Hay gente que viene mucho mayor que yo, ¿verdad? En edad y en algunos casos con una larga historia de ministerio, y a mí me honra cuando dicen, venimos a aprender, ¿verdad? Hay 2 pastores que estaban pastoreando en otro lugar, dejaron de pastorear y están ahorita en Miami congregándose y sentaditos aprendiendo. Y yo digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque no es fácil. Bien, de allí él está ministrando por 12 años y en el año 47, este año, bueno, ya viene el año 2019, bueno, en el año 47 para Pablo la agenda se le llena. Tiene una agenda llena y tremenda agenda la que tiene. Vamos a verla rápidamente. Apenas tiene 42 años. Está jovenazo todavía. ¿Ok? No está tan lejos de mí. Bueno, ve lo que pasa. Número 1, él va a la iglesia de Antioquía con Bernabé y empieza a enseñar ahí. De allí se levanta un profeta llamado Agabo y profetiza que iba a haber un hambre en toda la tierra. Y a causa de eso, escúchalo bien, las iglesias mandan un socorro a Jerusalén, mandan un buen de ofrendas. ¿Y a quiénes crees que escogieron? A Pablo y a Bernabé. Esto quiere decir que ya había un grado muy grande de confianza y de respeto. Digo, nosotros no a cualquiera le estamos soltando las finanzas, ¿verdad? No somos como la película de Nicky Cruz. Yo no sé si la viste, La Cruz y el Puñal. Tienen un evento de puros pandilleros y el predicador le llama al jefe de una pandilla y a de otra pandilla dice, ustedes van a recoger la ofrenda. Y cuando se van allá atrás de las cortinas dicen, no la vamos a clavar, nos vamos a robar la ofrenda, ¿verdad? Y le dice el otro, no lo hagas porque es lo que está esperando. Vamos a darle la sorpresita. Y van y recogen, ¿verdad? Y está buena la manera de recoger la ofrenda, ¿eh? Ellos se acercan con los suyos y a recoger la ofrenda y sacaban la navaja. Ponle algo, ¿verdad? Si yo te fileteo, ¿no? Pues así te ponemos, ¿verdad? Ok, entonces
De la misma manera le tuvieron la confianza y la honra y el respeto a Pablo y a Bernabé para llevar esta ofrenda, este socorro. De allí Pablo y Bernabé vuelven con un joven, se encuentran un joven llamado Juan Marcos, el cual es toda una estrella, este chavo, ¿verdad? Y ese joven vuelve con ellos, se añade al ministerio de ellos, y Bernabé y Pablo en ese mismo año son apartados para la obra del ministerio. Cuando veamos ese capítulo va a ser algo muy bonito. Yo confío en el Señor que va a ser algo también muy especial. Es un tiempo muy especial donde ellos están ministrando al Señor. No hay apóstoles en esa ocasión, están los profetas y los maestros, y el Espíritu les habla y dice: apártenme. Qué bonito es cuando el Señor dice: apártame. La palabra que se utilizaría sería sacro, haz sacro. De ahí viene la palabra santo, o lo sacro, lo puro, lo consagrado. Conságrenme a estos que voy a utilizar para la obra del ministerio. De allí ellos comienzan su primer viaje misionero, pero vamos a ver que vimos ahí el mapa. El primer viaje misionero de Pablo. Ahí es donde empieza a cumplirse la tercera parte del libro de los Hechos. Y me serán testigos en donde: Jerusalén, Judea y Samaria. Y a Pablo le tocó esa parte. Entonces comienza su recorrido. Viajan desde Antioquía a Seleucía y a Chipre. Y de ahí van a Salamina y Pafos. De Pafos van a Perge, a Panfilia, donde Juan Marcos, ese chamaco, se aparta de ellos y se regresa a Jerusalén. Pues es que él pensó que el ministerio iba a ser como los ministerios de hoy. Él vivió adelantado a su época, lamentablemente. Él debió de haber vivido en esta época, donde los que se invitan a predicar, a los que se les presta el púlpito, le ponen un precio. ¿Cuánto me cobras por venir a predicar? Bueno, ¿lo quieres con milagros o sin milagros? No se rían. No, estoy hablando en serio. Ahora es así. Yo he estado, yo he oído. Dicen, ahora, y tienen otro paquete, paquete plus. ¿Lo quieres con que yo recoja la ofrenda? Porque dicen así: porque tengo una unción para recoger la ofrenda, pero de ahí el 30% me corresponde. ¿Cómo ven? Por eso este chavo vivió adelantado a su época, porque él dijo: no, yo quiero hotel de 5 estrellas, yo quiero avión primera clase, y quiero que en mi cuarto estén unas frutitas acá, bien bonito, bien rico todo. Y pues no, como no encontró eso, él se desafana de ahí. Entonces sucede que el ministerio en Antioquía se manifiesta fuertemente en Antioquía de Pisidia. Hay dos Antioquías, vamos a verlo, a estudiar un poquito más. Hay dos ciudades llamadas Antioquía, y de ahí empiezan a trabajar en Iconio, y ahí comienza su segundo viaje misionero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde están las epístolas? No hay, ¿verdad? Y para esto ya estamos en el año 47 después de Cristo, y todavía no hay nada. Bien, vamos a la segunda parte. Aquí vamos a ver que del año 48, en su segundo viaje misionero, ellos tienen que huir de Listra y Derbe, pero huyen predicando el Evangelio. Qué bonita manera de vivir, ¿no? Ellos huyen predicando el Evangelio. En Listra, Pablo y Bernabé son considerados como dioses. Como sanan a una persona, ellos, entre los dioses griegos que tienen, dicen: no, pues uno es Mercurio y el otro es Júpiter. Pero estos hombres, llenos del Espíritu Santo y ya con cierta experiencia, se les ocurre hacer una judaizada, ¿verdad? Donde ellos no habían reconocido que es bien importante primero conocer el lugar donde vas. ¿Y qué hacen? Rasgan sus vestidos. Lo que para el judío significaba rasgar el vestido representaba una afrenta o algo que ellos rechazaban, o también un dolor. Pero para este pueblo no representaba eso. Para este pueblo rasgarse los vestidos era recordarles el 10 de mayo a la gente. Entonces, ¿qué hacen? De considerar a los dioses, se les echan encima y los quieren matar.
Por eso es importante, y sobre todo en estas congregaciones que tenemos aquí, que son multiculturales, que aprendamos, iglesia. Aprendamos no solamente de mi cultura, y yo decir, no, en mi país decimos así, y así se queda. No, porque a lo mejor lo que yo digo te puede ser ofensivo. Y tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado a entender un poquito más a las otras congregaciones o las otras culturas. Bien, de ahí Pablo es apedreado en Listra y ellos piensan que está muerto, pero sale con Bernabé para Derbe el día siguiente y siguen predicando el evangelio. Después de eso, ellos vuelven a Listra y a Iconio y a Antioquía, ¿y qué van haciendo? Confirmando y dándole ánimos a los discípulos, y constituyen ancianos de Pisidia, y vuelven a Antioquía de Siria para dar un reportaje de sus viajes. Cuando dice que constituían ancianos, era que ellos estaban estableciendo pastores. Ahora sí llegaba el momento de establecer pastores para que ellos pudieran echar a andar las congregaciones. Están levantando iglesias. Y ahorita vas a ver lo interesante. Ahora, ellos, cuando vuelven a este lugar y constituyen pastores, ellos están en la región de Galacia. Y de ahí es donde más adelantito vendrá la primera de las cartas de Pablo. En el año 49, a los 44 años de Pablo, Pablo va con Bernabé al concilio de Jerusalén. Van a hablar algunas cosas referente a la fe y referente a la doctrina. De ahí ellos vuelven a Antioquía de Siria y con ellos se crea una contención sobre llevar a Juan Marcos. ¿Recuerdan este chavito Juan Marcos? Como que ya les estaba yendo mejor y Juan Marcos dijo, bueno, pues ahora sí quiero. Pablo dijo, pues ahora no quiero. Entonces Pablo y Bernabé tienen un conflicto. Y bueno, así como tú y yo vamos a tener conflictos. Solamente que Dios nos ayude el día que tengamos el conflicto, ¿verdad? Pablo y Bernabé tienen conflictos y en santa paz se separan. Y déjenme le muestro aquí. Y el conflicto es por causa de llevar a este muchacho. Entonces Pablo escoge a Silas, a este joven, y pasa por Siria y Cilicia confirmando a todas las iglesias. Ahora, en el año 50, es decir, a los 45 años de Pablo, Pablo va de Derbe a Listra y se encuentra a Timoteo, a un jovencito. No era judío, pero recibió la fe. Su mamá y su abuela ya habían recibido la fe en el evangelio y es un chavito, es un jovencito. Entonces Pablo lo toma a Timoteo y ¿qué hace? Se lo lleva a sus viajes. De allí se van a Troas y Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que le dice, ven. Cuando veamos esta parte es muy interesante, porque muchas veces el Señor nos va a estorbar. Aunque queremos hacer la obra de Dios, Dios muchas veces la va a estorbar porque Él tiene otro propósito. Algo que a mí me dijeron cuando yo comenzaba el ministerio, me dijeron, lo que tú tienes que hacer es tener cuidado de no salir como caballo desembocado. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es caballo desembocado? Dice, mira, cuando los caballos los entrenan para carreras y ya van a tener su primer carrera profesional, ya ven que los ponen en unas casillas, unos casilleros, ¿verdad? Y ponen las puertas. Y está el jinete y está el caballo, ¿verdad? Y están los caballos queriendo correr, ¿verdad? Nomás están esperando que abran. Entonces, los caballos nuevos muchas veces tienen ese problema. Abren la puerta y corren, pero para donde sea. Ellos se pueden brincar la cerca, se pueden ir derecho o se pueden regresar. Ellos agarran carrera para donde sea. Y me dijeron, no vayas a ser así. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, él se lo lleva a sus primeros viajes y cuando tiene esta visión de este hombre macedonio, es porque Pablo no está yendo al lugar donde precisamente Dios quiere. De hecho, le costó un fracaso a Pablo. Y ese fracaso fue una bendición porque lo llevó a otro lugar donde la cosecha fue tremenda. Bien, en este mismo año, Pablo escribe la carta a los Gálatas entre el año 49 y 51. Lleva 20 años de cristiano, 20 años ministrando.
Y la primera epístola que escribe es a los Gálatas, y la escribe por una urgencia. Hay un problema, la iglesia se me está perdiendo. Y el énfasis de la carta es Gálatas insensatos. La palabra en estos días es muy fuerte, pero se las voy a decir mejor a principios de año. Tengo preparada una serie para ustedes arrancando el año, y la serie, se las voy a decir, ¿les parece? La serie se llama La estupidez. Y yo creo que es una buena manera de comenzar el año para no hacerlas. Pero Gálatas, Pablo le está diciendo, Gálatas sonsos, ¿quién les enseñó a ir detrás de las obras? Habiendo comenzado por la fe, ¿van a acabar en la carne, en las obras? Y ese es el mensaje central de la escritura de Gálatas. De allí, en el año 50, a los 45 años de edad, Pablo, como les comentaba, va a Derbe, recoge a Timoteo y va a empezar a predicar. Y ahí se pone bueno el asunto, porque en el año 51 su agenda se le satura. En primer lugar, se van en barco a Troas y a Neápolis y están trabajando por todo eso. Y ahí ellos conocen y entran a esta ciudad llamada Filipos. Y ahí establecen una iglesia donde más adelante sería conocida como la iglesia de los filipenses. Entonces, él está trabajando ahí, se encuentra una mujer, Lidia, muy buena onda esta hermanita, ya la conoceremos. Dios levante muchas Lidias en nuestra congregación. Y ahí ellos son encarcelados, todo por culpa de una chamaca, ¿verdad? Como las que están así en el centro, ¿verdad?, de nuestras ciudades. Entonces, este hombre echa fuera al espíritu de adivinación de esta mujer, y por causa de eso, porque están perdiendo dinero, los meten a la cárcel. Y al meterlos a la cárcel, ellos empiezan con su quejabanza, ¿verdad? Como los cristianos de hoy. Y porque a mí, y es que eso, y es que el otro, y me están hablando feo, y los voy a condenar, los voy a maldecir, voy a hacer. No, ellos no fueron de quejabanza, ellos empezaron a dar alabanza a Dios. Y en medio de su alabanza, tiembla el lugar, se rompen las paredes, se rompen los cimientos, y los presos pueden salir. Y lo que esta chamaca provocó, junto con sus amos, con sus dueños, Dios siempre va a utilizar. Dios en su naturaleza va a utilizar todas las calamidades, todos los fracasos. Va a utilizar tu fracaso familiar, marital, en trabajo, en todas las áreas que tú hayas fracasado. Él las va a utilizar porque así es Él. Porque Él lo único que sabe hacer es hacer ríos en el sequedal. Es lo que Él sabe hacer. Él no sabe hacer otra cosa. Si tú vas a la BMW o la BMW y tú les dices, hágame un carro que no sirva para nada, quiero un carro chafa, y te van a decir, discúlpanos, aquí solamente sabemos hacer carros que están buenos. Y así es Dios. Dios no sabe hacer cosas chafas, Dios sabe hacer cosas perfectas. Entonces, ¿qué hace? La calamidad de estos discípulos, de esos siervos de Él, la lleva de tal manera en que acaba en la conversión de un carcelario, de un hombre romano, junto con toda su familia, y metió un gol, le metió un golazo. Bien, Pablo y Silas alaban a Dios en la cárcel, aquí está, y se destruye, y el carcelero cree en el Señor Jesucristo. Pablo, después de hablar con los magistrados de su caso, vuelve a la casa de Lidia, ¿te acuerdan de la hermanita Lidia? Y Pablo y Silas y Timoteo se van de Filipos, pero dejó una iglesia bien prendida, bien puesta. Y los primeros miembros de esa iglesia, ¿sabes quiénes eran? Los que trabajaban para el gobierno. Gracias a Dios por esa situación, porque yo te lo juro por el pescadito, es cierto. Yo te aseguro una cosa, esa cárcel ya no fue la misma. Esos hombres presos ahora fueron tratados con dignidad, fueron tratados con amor, e inclusive se les presentó el Evangelio, porque este hombre, el encargado de la cárcel, ya no fue el mismo. Y asistía a la iglesia y tenía su ministerio en la cárcel. ¿Qué onda? Estaba en la casa, ¿verdad?
Yo le digo a la gente, yo estuve en la cárcel 3 años. No te agüites, le digo, es porque yo iba a predicar, no porque estaba yo encerrado. Yo sí podía entrar y salir. Bueno, de ahí se van de Filipos y ellos pasan por Anfípolis, ¿de acuerdo? Y llegan a Tesalónica. Y esta Tesalónica también es una ciudad muy interesante donde Pablo hace lo que sabe hacer. Y es la que después conoceremos como la iglesia de los tesalonicenses. Aquí Pablo no ha tenido otra cosa más que viajar. ¿Y estamos en qué viaje misionero? A ver, les acabo de decir. ¿Cuál es el viaje misionero? Híjole, vamos atrás. A ver, párale y regresa, ¿cierto? En su segundo viaje misionero, señores. ¿Ok? En el año 52 después de Cristo, es decir, a los 47 años de edad, Pablo va a Corinto, una ciudad donde empieza a trabajar y ahí se vuelve a reincorporar con Silas y con Timoteo. Y ahí en esa ciudad, levantando una iglesia, Pablo escribe la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. De allí, en el año 53, Pablo vuelve a Antioquía y después de despedirse de los hermanos en Éfeso y en Cesarea, viaja a Galacia y a Frigia y va confirmando a todos los discípulos. Y allí es donde comienza su tercer viaje misionero. Y ahí se fue más lejos. Ya se fue a toda la región. Lo que viene siendo, para que lo ubiquen, aquí está el mar Mediterráneo, aquí está Israel, acá está África, aquí está Egipto, aquí está la Franja de Gaza, ¿ok? Y por acá está, ya me perdí, Turquía, todas las áreas de Europa, y acá está España. Aquí está Grecia y aquí está Italia. Entonces Pablo en su tercer viaje misionero ya se va hasta la cocina, se fue. Ahora sí que todo el mundo conoció del Evangelio. Bien, en el año 54 su ministerio en Éfeso comienza y se queda allí por 3 años. Y allí él les envía la carta a Corintios. Ahora, tomen en cuenta algo. El tiempo me está comiendo, pero vamos a intentar lograrlo. Tomen en cuenta algo. Fíjense en qué año Pablo empieza a trabajar en Corinto. En el año 52. ¿Ok? Y en el año 54 Pablo escribe su primer carta. Esta iglesia de Corinto se levantó, tuvo un avivamiento, tuvo un crecimiento tremendo. Y el Espíritu de Dios, como ya ahí imponían manos a diferentes personas, ahí sí ya todo el pueblo estaba ejerciendo dones y ministerios y cuanta cosa. Pero si tú has tenido la oportunidad de leer las cartas a Corintios, estás reprobando a la iglesia por ser una iglesia carnal. Una iglesia que estaba de tal magnitud que ellos estaban permitiendo que un jovencito, su papá y su madrastra estuvieran congregándose. ¿Tiene algo de malo? No. Lo que sucedió, el problema que sucedió es que este jovencito hizo a un lado al papá y se empezó a acostar con la esposa de su papá, con su madrastra. Y eso es algo que Pablo condena. Y vemos cómo el pecado, cómo la maldad sigue introduciéndose a la iglesia, cómo le damos permiso a que siga contaminándose la iglesia, y es algo que Pablo condena. Bien, vamos adelante. Estamos en el año 56, y en el año 56 está en su tercer viaje misionero, y él vuelve a Macedonia, viaja a Grecia, y ahí es donde escribe el libro de Romanos. ¿En qué año? En el año 56, por ahí más o menos. También en ese mismo año escribe la segunda carta a los Corintios. De ahí vuelve a Macedonia, va a Troas, a Asón, a Mileto, a Quío, a Samos, a Trogilio, qué nombre, ¿verdad? Y de ahí exhorta a los ancianos en Éfeso, en Mileto. Ahí es donde dice que él después de su partida vendrán lobos rapaces. Y vaya que esa manada ha durado hasta el día de hoy. Podemos ver lobos con pies de ovejas. El problema es que estos lobos fueron infiltrándose primero para causar divisiones. Y algo que vamos a aprender más adelante es que, mira, el diablo al principio atacó la iglesia desde afuera. Pero ¿sabes qué logra cuando el diablo ataca a la iglesia de afuera? Lo que logra es avivamiento.
El diablo atacó la iglesia desde afuera y la iglesia se esparció y creció. Pero una vez que el diablo empezó a atacar la iglesia desde adentro, ahí es donde la daña. Les pongo el ejemplo. Jesús fue atacado muchas veces por los fariseos y no le hicieron nada. Pero una vez que el diablo entró en el corazón de Judas, vino desde adentro el ataque, uno de sus discípulos lo traiciona y lo vende, y ahí es donde ahí sí pegó duro. De la misma manera, por eso, mis hermanos, cuídense de ustedes mismos, de la doctrina que aprenden, de lo que les estoy enseñando y de la manera en que viven. Porque los ataques a esta congregación de afuera no nos van a hacer nada. Que nos cierra la escuela, nos vamos al estacionamiento. ¿Recuerdas, mi amor, cuando nos cayó el huracán en una iglesia? Nos fuimos al estacionamiento y ahí teníamos el culto. La iglesia con un hoyo bien grandote, pero el culto afuera, no había ningún problema. Pero cuando la iglesia es atacada por dentro, cuando empiezan las murmuraciones, cuando empiezan a criticar y que no tienen el valor de venir y decir, eso está correcto, eso está incorrecto, eso está bien, eso está mal, y empiezan a estar por allá, ¿cómo dañan la iglesia? Por eso tengamos cuidado. Bien, entonces él empieza a exhortar a los hermanos y de ahí se va a Cos, Rodas, Pátara, Fenicia, en Tiro, Ptolemaida. No se preocupen, les voy a decir, cuando los estemos estudiando les voy a decir los nombres actuales, porque ¿qué es eso? ¿Quién sabe, verdad? Pero vamos a poder reconocer que estamos hablando de las regiones de Medio Oriente, en Cesarea también. Ya en Jerusalén, en el año 57, Pablo regresa y ahí es arrestado y se hace un alboroto a la gente. Entonces Pablo habla al tribuno, que son las autoridades, y ahí él se declara ciudadano romano, porque estaban a punto de lincharlo. Se declara ciudadano romano y eso lo salva y lo lleva ante el Sanedrín. Después Pablo habla y se levanta un control contra Pablo, lo quieren matar. Querían hacerlas así como él las hizo. Bien, y después es enviado a Félix el gobernador y queda presente delante de Félix. Ahora, de ahí se presenta delante de Festo y su apelo es honrado. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque años o meses atrás llega un profeta, agarra un cinturón que está ahí y se envuelve las manos. Y dice, el dueño de este cinturón así será llevado. Ah, no, Pablo luego dijo, no, te reprendo, no lo recibo, no lo confieso, no lo declaro, no lo decreto. Así es que no pasa nada, me cubro, me protejo y no me va a suceder nada, porque soy apóstol, soy el siervo, soy el ungido. Pero ¿qué es lo que sucede? Que vemos aquí un caso muy diferente. Vemos a un Pablo, apóstol, llamado por Dios, que dice, el Señor me dijo que yo me iba a presentar delante de reyes y magistrados. Dios le dijo a Abraham, ven y te voy a enseñar una buena tierra, pero nunca le dijo el caminito. Te apuesto que si Dios le enseña el camino a Abraham dice, no voy. Porque Dios tiene propósitos para ti, para cada uno, para mí. Dios te puede mostrar el final, pero el inter es el que se vuelve interesante, porque Dios te está procesando, porque Dios te quiere procesar. A Dios lo que menos le importa es la marca de carro, de casa, el tamaño, la cuenta. A Él no le importa eso, porque esos son tesoros de la tierra. Lo que Él quiere es procesar tu corazón y prepararte para lo que es eterno y verdadero. Y es lo que hizo con este hombre. Lo agarró y se lo llevó, y cada viaje eran unas pulidas, eran unas lijadas, eran unas martilladas. ¿Dónde quedó ese joven soberbio, ese joven altanero, agarrando las ropas de Esteban y viendo cómo lo martirizaban? ¿Dónde quedó? Ahora era un hombre que decía, ustedes dicen que soy fuerte en carta, pero débil en presencia. Un hombre tan manso, tan sencillo, que si estuviera aquí, ¿saben a quién se me figurarían? ¿Recuerdan al pastor Brewster? El que ha venido a predicar. Así, encorvadito, viejito, sencillito, pero con una palabra. Ya me durmió, ¿verdad? Es más, tráete tu almohada, ¿verdad?
no hay problema, pero a nosotros déjanos estar en el asunto. Y Pablo así era. Pablo llega delante de Agripa y él es el que dice, por casi me convences. Casi me convencías, ¿verdad? Y de ahí es enviado a Roma y va en barco a Mirra, y ellos navegan a buenos puertos, así se llama el puerto de la ciudad, en Creta, y de ahí navegan otra vez para, a pesar de la amonestación de Pablo. Es decir, Pablo dice, señores, nos vamos a hundir. Esta es la versión previa del Titanic. Yo les recomiendo que mejor nos quedemos quietecitos, nos vemos bonitos. No le hacen caso. Entonces viene una tempestad y de ahí tienen problemas, pero llegan a la isla de Malta. De ahí una nave siracusa les ayuda y les da refugio en este lugar. De ahí, en el año 60, ¿ven qué año estamos? Pablo ya tiene 54 años, ya no es un jovencito como yo, ya está medio correteado. Pero a pesar de eso, llega a Roma y de ahí tiene una reunión con los judíos en Roma. En el año 61, Pablo predica el Evangelio por 2 años. Déjenme volver rápidamente. Aquí, sí lo mencioné, aquí en el año 50 escribe 2 Corintios y Romanos. Y en este último, del año 61, predica el Evangelio por 2 años en una casa de alquiler. Es decir, a Pablo le dan arresto domiciliario y ahí él no pierde su tiempo, iglesia. Él escribe Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Filemón es una carta pastoral, ella escrita a un pastor llamado Filemón que estaba encargado, que es lo que conocemos como las cartas pastorales. En el año 62 es liberado como preso en Roma, le quitan el arresto domiciliario y ahí él sigue aprovechando su tiempo. A sus 58 años escribe otras 2 cartas pastorales, Timoteo y Tito. Vean los años, ¿de acuerdo? En el año 64 él continúa con su ministerio. Y en el año 65, él escribe esta última carta, la carta segunda a Timoteo. Y en esa carta es donde él dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera de la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida. Estoy a punto de ser sacrificado como ofrenda y olor grato delante de Dios. Y eso es admirable, iglesia. Eso es admirable. Ese es un apóstol. Yo le pido a Dios que los apóstoles nuestros le lleguen a los talones a este varón, a este hombre. Este hombre que decía, no busco lo suyo, no busco tu cartera, busco tu corazón. A nadie le he pedido nada, a nadie le debo nada, solamente el amarles. Esta clase de apóstol es el que dice, yo preferiría ser anatema, maldito yo, por causa de mi pueblo que se pudiera salvar. Ese es el apóstol que dijo, se me ha puesto una oferta, se me ha dicho, en este momento Pablo, te puedes ir conmigo, vente, estoy listo para recibirte, ¿te vienes? Y dice, me han puesto una situación bien complicada, me voy, para mí es mejor, pero hay necesidad aquí. Creo que mejor me quedo, aunque ansío estar allá, pero hay gente que me necesita. Claro, los macedonios, los de la región de Éfeso, la región de Roma, la región de Italia, en todos estos lugares, gracias a Dios que no se fue, porque Él pudo escribir estas cartas que ahora tú y yo leemos, o deberíamos de leer, y que no deberías de ser tan irrespetuoso, tan irreverente, decir, voy a leer la Biblia para dormirme, sino poder leer la Biblia y entender y decir, wow, Señor, qué experiencias, qué palabras has puesto aquí, qué es lo que has sembrado, que mi vida puede tener tal impacto, que puede cambiar lo que sea un poquito más, que cambie mi corazón, que quite un poquito la dureza que hay en mí, la terquedad, y que pueda ser un poquito más parecido a Jesucristo. Este es el hombre que dijo, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. No como la clase de pastores que dicen, no me vean a mí, porque yo soy hombre y tengo una mujer escondida y tengo una cuenta bancaria que no necesitan saber. No, señores. Este es el hombre que se dijo a sí mismo, nosotros y ustedes somos cartas leídas, expuestas a todo el mundo.
Y así tiene que ser el evangelio, y así lo tenemos que vivir. Y cualquiera que predique otro evangelio, que sea maldito. Claro, claro. Pero ¿qué encontramos hoy? Qué lástima que se nos fue Pablo, porque ahora encontramos el evangelio de la prosperidad, el evangelio de pactar. ¿Qué mayor pacto que el de Cristo en la cruz? ¿Qué pacto puede superar ese? Ninguno puede superarlo. Pablo les dijo a los de Gálatas: tengan cuidado, porque si ustedes vuelven a las obras de Cristo, se me desligan, quedan fuera, quedan divorciados. ¿Y qué hacemos hoy? Buscamos la manera de pactar o de complacer o de hacer enmiendos. Ay Dios, dispuse darte esto en mi corazón, pero no puedo, te lo debo para la próxima semana, ¿sale? Anótamelo en la cuenta. Esas cosas no se hacen. Como miembros, como pastores, lo que no se hace es recoger la ofrenda y decir: Señor, lo voy a aventar al cielo, lo que agarres tú es tuyo y lo que caiga es mío. Esas cosas no se hacen. Podemos ver un hombre, y aquí está, vivió 61 años, a la edad de 30 años él nació de nuevo, sirvió a Jesucristo por 31 años y vivió una vida plena y exitosa, de acuerdo a los estándares no del hombre, sino del reino de los cielos. Él peleó la buena batalla y acabó la carrera, y su premio es una corona incorruptible que dice: buen siervo fiel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de este hombre. Tal vez algunos aquí no tenían el gusto de conocerlo, pero ahora, Señor, que han tenido la oportunidad de conocer a este joven soberbio, arrogante, impetuoso, a este joven, mi Dios, cruel, pero ver cómo el Espíritu de Dios lo transformó y formó de él un hombre maduro, tierno, amoroso, celoso de tu palabra y dispuesto a dar su vida por muchos. Te doy gracias por levantar hombres como él y ponerlos enfrente de nosotros para admirar la obra que tú haces en ellos y para entender claramente por qué dice la palabra que primero apóstoles, para que nosotros podamos verlos e imitarlos. Como dice tu palabra, vean la conducta de sus pastores y si son dignos de imitar su fe, imítenla. Señor, ayúdanos a poder ser como estos hombres. Nos damos completamente al Espíritu de Dios, porque esa obra solamente la pudo haber hecho Él. Solamente el Espíritu de Dios pudo haberlo moldeado de tal manera en convertir en esa clase de hombre, en ese calibre de hombre, que mi Dios, nosotros, nuestros apóstoles del día de hoy, puedan, no sé qué tú puedas hacer en ellos, tocar su corazón. Si tan solo los tocas con un dedo y les revelas la clase de apóstoles que deben de ser, la iglesia, mi Dios, sería una mejor iglesia. Te damos gracias por tu palabra. Nos vamos con esa paz, pero también con ese reto de poder, mi Dios, darle más respeto a esas cartas escritas, no con papel y tinta, sino con sangre, con persecución, con desvelos, con hambres, y que, Señor, esas cartas las atesoremos y las podamos vivir. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.